Señoras y señores, tengan ustedes buenos días. Iniciamos el programa Expresión Política a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador, como es Diario La Hora, Radio Planeta Sur 106.1 FM y también SR Radio a nivel continental. Hoy quiero proponerles en este programa la participación de un lojano no solamente de carácter profesional, sino también de raigambre personal y familiar. Y quiero preguntarle y hablar sobre las reflexiones de Osvaldo Burneo Castillo, para conversar y dialogar sobre el tema político de orden provincial, nacional e internacional, y también focalizar el tema cantonal. ¿Cuáles son las perspectivas que tiene el economista Osvaldo Burneo Castillo y cuáles son los sentimientos frente a su territorio provincial y cantonal? Pero antes de ello quiero saludar al señor economista Osvaldo Burneo, que se encuentra en los estudios de Expresión Política. Señor economista, un placer verlo a los tiempos. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Lindo. Un gusto enorme nuevamente volverme a encontrar a través de estos canales con mi ciudad, a la que yo siempre regreso porque considero que aquí están mis raíces, está mi razón de ser, están mis amigos, mis familiares y sobre todo una ciudad de historia que se ha enmarcado en base y ha salido adelante en base al esfuerzo propio. Por tanto, creo que los lojanos, más allá de llenarnos la boca, tenemos que actuar cuando se requiere la necesidad, con nuestro criterio, con nuestro pensamiento y quién sabe en cualquier otro ámbito con tal de conseguir los objetivos nobles y grandes que se requiere esta patria chica. Quiero comenzar con el programa, mi estimado señor economista, con una pregunta que al parecer no tiene mayor incidencia a lo mejor en el personal, pero en la parte política y de desarrollo del territorio sí lo tienen. Loja y los 50 años de recuperación de la vida democrática en el contexto local y provincial. ¿Qué han significado estos 50 años de vida democrática para la provincia de Loja y cómo podemos enlazarlo en el contexto regional, nacional e internacional, señor economista? Usted es un hombre que ha estado dentro de la política. Fue uno de los últimos diputados del Congreso de la República del Ecuador, señor economista. Sí, en verdad yo fui ya partícipe de ser electo diputado en base a la Constitución anterior y fue en nuestro Congreso donde se aprobó el paso y se dio paso a esta malhadada Constitución del 2008, porque claro, el señor Correa tuvo injerencia dentro de lo que fue el factor político para que eso se dé, y frente a un 80% de aprobación que tenía en ese entonces, dio lugar como para que incluso el Congreso Nacional se cierre. Eso era aceptado como algo normal, porque había circunstancias tal vez de desgaste que se habían dado durante varios años en los diferentes periodos que habían transcurrido democráticos, y luego de una larga dictadura ha habido un proceso también largo democrático, tal vez el más largo que se ha dado en el país, y en esas circunstancias hubieron sin duda alguna inconvenientes tanto de orden político como también económico, sobre todo económico. Eso sopesó sin lugar a dudas para que finalmente la población entera llegue a colocarse con una idea de seguir a un nuevo líder que en ese momento se subía a la ola política, pero que finalmente se aprovechó de ese discurso grandilocuente, populista, para hacer creer que en realidad se podían conseguir cosas extraordinarias, situación que la explotó durante, diría yo, el ejercicio presidencial, pero lastimosamente dejándolo al país en una situación totalmente caótica, como es el problema
que lo estamos viviendo ya como Chuchaqui el día de hoy. Así que hay diferentes formas de llegar a interpretar este proceso último democrático desde el 1979, donde han habido distintas actuaciones que, en resumidas cuentas, han traído buenas lecciones y también pésimas lecciones como para no volverlas a repetir. Así que esa ha sido la vida democrática en el país, como también ha sido la vida republicana desde 1830, cuando este país, en una forma, digamos, accidental, se formó luego de que hubo la escisión de la Gran Colombia, que era el país realmente a funcionar, porque todos sabemos que el gran sueño de Bolívar, lamentablemente por las ambiciones de sus generales, Páez en Venezuela, Santander en Colombia, Flores en el Ecuador y también Lamar en el Perú, dio lugar como para que haya lamentablemente esta división que debilitó definitivamente al gran país que era el sueño de Bolívar y que hoy por hoy hubiera sido, yo diría, una potencia por lo menos americana, donde su participación hubiera sido totalmente diferente a lo que es en la actualidad, porque eso de tener unas republiquetas sueltas da lugar para que justamente salgan estos líderes suelos que han traído serios problemas e inconvenientes al convivir ciudadano común. Mire usted el caso de Venezuela, es un desastre. La situación de Colombia es un poco más estable, pero también con sus bemoles. Ecuador, ya conocemos, si vamos ya a profundidad a analizar caso por caso, ha traído sin lugar a dudas serios inconvenientes de inestabilidad, porque si usted revisa, son pocos los presidentes que han terminado su periodo de forma correcta y aplaudida, y más bien han sido otras personas los que han tenido serios problemas, incluso hasta de complicarse con su situación de libertad. Entonces, es complejo el análisis si ya lo vemos desde ese ángulo, porque el Ecuador en sí, desde que nace, es un Estado fallido. Estado fallido que yo ya lo manifesté en mi libro y que puntualizo varias razones por las que cada vez esa situación se convierte en una preocupación más grande. Ahora, ojalá, Dios mediante, con la presencia de nuevos líderes, que la estamos sintiendo, con la participación de gente más preparada, como en este caso es el señor presidente actual, sobre todo con una visión distinta. Claro. Pensaría que habría una esperanza para que esto ya poco a poco vaya tomando el camino adecuado y enderezar este cauce que ha sido tremendamente sinuoso. Pero hay una circunstancia, señor economista. Estos experimentos, si cabe el término, que podrían ser calificados en ese sentido de producir política, porque si vemos o miramos a Norteamérica, allí las cosas son claras en el tema político, y por eso los estados, desde su fundación hasta el día de hoy, generan un poder, no solamente administrativo, sino un poder como estado en relación a otros estados. América del Sur no lo veo en ese sentido, pero hay vientos en ese sentido de entrar en una dinámica muy diferente. Los factores del republicanismo que sean fuertes y sobrios para que ningún aventurero de la política pueda modificar esas estructuras, señor economista. Ellos tienen, en este caso hablemos de los países nórdicos, bases muy fuertes y arraigadas porque su cultura así se lo exige. Nosotros, en cambio, somos ya una mezcla de diferentes culturas que probablemente da lugar para no entendernos correctamente. Los países que son definidos, por ejemplo, como los alemanes, los japoneses, los chinos, los hindús, a la final, con todos sus errores, ellos saben a dónde tienen que ir. En cambio, el Ecuador es un país que no tiene un norte definido, porque tenemos etnias fuertes que participan en
hasta ya en la vida democrática del país, pero en una forma, yo diría, para anarquizar. Violenta. Violenta, exacto. Sin respetar la Constitución y sin respetar los derechos correctos que se tienen con respecto a los demás ciudadanos. Entonces, hay una confusión absoluta porque hay posiciones radicales, no vamos al plano realmente de profundizar el debate en una forma seria, sino más bien politiquera. Hoy mismo estamos viendo la cantidad de candidatos mismo que existen, gracias a que la misma ley les permite, en este caso, ponerse al frente de ser presidenciables, sin tener opciones, porque no tienen ningún mérito, no son gente que ha aportado nada para el país, pero ellos ven estos procesos como una catapulta, por un lado, y por otro lado hasta como negocio lucrativo. Porque el hecho mismo de estar dándoles dinero a estos movimientos o partidos que dizque cumplen en una forma que para mí no califican los requisitos para participar, es una erogación importantísima que hace el Consejo Nacional Electoral. Por ende, el pueblo ecuatoriano a través de los impuestos. Pero por supuesto, entonces vea usted, es un desperdicio de energías y de nuestros dineros. Entonces no puede ser posible. Pero allí me señala usted, señor economista, que la democracia nuestra es sumamente débil y que a lo mejor debemos o deberíamos de revisar conceptos de otras latitudes del planeta para modificar el comportamiento del ciudadano en temas de orden político, señor economista. El asunto, repito, es de orden cultural. Tenemos que partir de las bases, de la raíz, con una buena educación, concientizando, en este caso a las nuevas generaciones, la necesidad de un cambio, pero positivo, no hacia la mezquindad y egoísmo que es lo que se ha vendido en los últimos años. Yo creería que aquí hay que enriquecer a las mentes fuertes que podrían en este caso ser un potencial de liderazgos e identificarlos. Y por otro lado, yendo ya a la parte formal, yo diría que la Constitución tiene que ser modificada para que en vez de que sea solamente garantista, sea también una Constitución donde el ser humano aporte en este caso al país. No solamente hay que esperar que el gobierno central nos dé, sino qué podemos hacer nosotros por el país para salvar esta situación anárquica que ya se nos ha ido de las manos. Usted está topando el concepto de lo que fue el gobierno, no el gobierno, sino el Estado federal que funcionó en el Ecuador, dentro de la República del Ecuador, y que tuvo esos conceptos que usted está señalando, señor economista. El federalismo en 1859, con Manuel Carrión Pinzano en Loja, con Franco en Guayaquil, con García Moreno en Pichincha, dio lugar como para tomar conciencia de la necesidad de refundar este país. Porque, como le decía, empezó en 1830 como Estado fallido, donde hubo una cantidad de hechos dolorosos y sangrientos. Por ejemplo, no nos olvidemos la batalla de Miñarica, donde, por ejemplo, nuestro lojano José Félix de Valdivieso quiso mantenerlo al Ecuador dentro de la Gran Colombia y luchó contra otro grupo que lo manejó Flores y con el auspicio del presidente, de otro que llegó a ser presidente como fue Rocafuerte. Entonces hubo ese enfrentamiento donde murieron más de 800 personas, y ahí perdió y salió derrotado nuestro ilustre lojano como fue José Félix, uno de los hombres para mí más valiosos que ha tenido esta provincia. Entonces, después de pasar todos estos inconvenientes y alteraciones, vino el tema federal y viene una refundación, porque a la final, más allá de cómo se la juzga la Constitución de 1861, creo que se dejó buenas bases con García Moreno como para el país tenga una nueva semilla de desarrollo, en este caso de organización política. Vino una estabilidad relativamente aceptable para ese entonces, donde hubo una alternancia y luego vino
el general Eloy Alfaro en 1895, donde hizo reformas fundamentales e importantes, y de ahí sí ya la alternancia y el manejo posterior ya en el siglo XX, donde ya conocemos más o menos cómo se desenvolvieron las cosas. Señor economista, estos 50 años, hablemos de 1979 hasta la presente fecha, políticamente a Loja, ¿qué le ha significado? ¿Éxito, desarrollo, otra palabra que...? Mire, le comentaré algo importante, y no es porque yo tenga algo o algún interés de hacer conocer esto a la ciudadanía. Yo creo que la ciudad entera lo sabe y lo conoce. Hay un antes y un después, por ejemplo, ¿de qué? De entidades como el Banco de Loja. Ya. Vea usted, ese banco se fundó en 1968. Y yo digo esto por una razón. La ciudad de Loja, la provincia de Loja, antes del Banco de Loja, era, se puede decir, no una aldea como ciudad, pero sí un pueblo total y absolutamente trascendente dentro de lo que era su desarrollo económico. Aunque en lo cultural, en cambio, era lo que brillaba y se magnificaba. Pero con lo cultural, lamentablemente, no se podía lograr ese desarrollo tan ansiado, que es lo que mal o bien hoy tenemos. Si usted ve el tema comercial, usted ve, por ejemplo, el asunto agrícola, todo eso se sostuvo gracias en ese entonces a que se aplicó un sistema muy democrático del crédito, porque no se lo concentró en pocas manos, sino al contrario, se lo diversificó. Ahí prácticamente no se exigía ni cuenta corriente, ni libreta de ahorro, pero la gente salía con su crédito. Eso para mí fue de fundamental importancia, más allá de que se quiera reconocer o no. Por otro lado, han habido administraciones, ¿no?, importantes, que no hay cómo desconocerlas, que han ido avanzando poco a poco. Pero ahí viene la parte que yo siempre la cuestiono. Más allá de la buena fe e intenciones de todos los que han estado al frente de los gobiernos seccionales. Yo creería que un gobierno seccional tiene que tener un componente principal, más que político, técnico. Porque si usted le da un giro político a un asunto administrativo donde se maneja tema de ingresos y de egresos y no lo sabe administrar en forma adecuada, lamentablemente eso se desdibuja, que creo que es lo que ha pasado. Pero y gracias a eso es que hoy por hoy nuestro municipio de Loja tiene asignado para gastos corrientes el 90% de su presupuesto. O sea, usted está dudando, por ejemplo, que dicen que Loja está subdesarrollado porque no hubo el aporte del Estado Nacional y tampoco el aporte de los impuestos del pueblo. Si manejamos correctamente las cifras a criterio personal, yo creo que un gobierno, el cantonal de Loja, son cerca de 3.000 a 4.000 millones de dólares que ha manejado durante estos últimos 45 años. Muy de acuerdo. No solo eso, el municipio, sino no nos olvidemos que tuvimos Predesur. Tuvimos una partida extra, digamos, fija, permanente, por muy buen tiempo para el tema del riego de la provincia, ¿no es cierto? El plan inmediato de riego para Loja. Ahora, que no lo hayamos sabido manejar es otra cosa, porque se debió haber emprendido en algo maravilloso de inundar a nuestra provincia, en este caso de canales, para que pueda desarrollarse en la forma adecuada. Lo que sí se avanzó a hacer es el canal de Zapotillo, a Dios gracias, pero eso fue ya por una situación netamente estratégica del Estado ecuatoriano. Algo así, pero finalmente también hubo otro factor que sin duda contribuyó para que probablemente la provincia de Loja se haya quedado y rezagado, que es el hecho de haber sido frontera con un país que estábamos en pleno conflicto. No nos olvidemos. Incluso el tema vial nunca se lo mejoró por la razón de que se consideraba que el Perú podía, por este lado, abusar de la situación en tanto en cuanto las condiciones eran más favorables para ellos poder invadir el sur de la patria de forma más adecuada. Entonces, todos estos factores contribuyeron para ir en contra,
Pero han habido otras razones naturales que en cambio han sopesado para salvar a esta provincia. A Dios gracias hemos tenido esa bendición y yo considero, por ejemplo, el tema minero de Zamora sí ha influido y ha pesado en algo también para que nuestra ciudad y provincia se beneficie en parte. Pese a que ahora, hoy por hoy, suceden cosas como las siguientes, que a mí me apenan muchísimo, el pensar de que, por ejemplo, estas minas de cobre que fueron muy mal concedidas, sabiendo el potencial que existía, se esté yendo en bruto todo ese material sin el aprovechamiento del valor agregado que es tan importante para beneficio, en este caso, de la mano de obra. Y con un agravante de que al llevarse en bruto todo ese material, despedazan nuestras vías, principalmente las de Loja, lo cual me parece a mí que en este caso los lojanos estamos dormidos, porque se puede aprovechar esta situación que para mí es un poco negativa, para por lo menos beneficiarnos en lo que se llamaría un peaje justo, para que ellos no destruyan en la forma como lo están haciendo actualmente con nuestras vías. O sea, los materiales de la minería pueden replantear las bases de la infraestructura vial de la provincia de Loja. Indudable, porque si ellos están haciendo uso, tengo entendido que son más de 100 vehículos pesados diarios que transitan nuestras vías y destruyen nuestra capa asfáltica. Lo menos que podrían hacer ellos es de pagar una recompensa para que Loja se beneficie por otro lado de por lo menos tener un buen mantenimiento con su propio ingreso. Si eso es cuestión de manejarlo o legislarlo, para eso están los legisladores, no para que caliten el puesto, sino también para que hagan su aporte y den sus iniciativas al interior de una asamblea. Claro, y un peaje diferenciado por las mercancías que llevan, porque no llevan tierra cualquiera, llevan el oro. Y ahí llevan muchos minerales importantes. Claro. Entonces, es una pena que toda esa riqueza que fue para mí muy mal manejada, porque el beneficio en sí para el país en divisas no es muy trascendente. No nos olvidemos que esa mina que hoy por hoy la explota esta minera china, se habla de que es la segunda más importante del mundo. Claro. Entonces, cosas de esa naturaleza nosotros no la hemos aprovechado como corresponde. Señor economista, usted reflexiona sobre el tema político del Ecuador, de la provincia de Loja y también de la ciudad de Loja y del cantón. Dijo dos cosas que me parecen interesantes y se lo voy a preguntar para profundizar. La presencia del Banco de Loja, de lo que le puedo colegir, y eso se describe también y está en la parte visible de la provincia y de la ciudad de Loja. La presencia del Banco de Loja ha significado el desarrollo económico de Loja, pero desde un punto de vista netamente particular, privado, de recursos económicos del pueblo del Cantón Loja. Del propio esfuerzo. Con un adicional en positivo, de que el lojano era víctima del chulquerismo. Usted no tiene idea las historias que existen alrededor de este problema. ¿Cuántas familias perdieron sus propiedades? Porque en ese entonces habían personas que estaban dedicadas a hacer su negocio como banco en casa sin control. Entonces ellos abusaban de una forma extrema, en este caso de los vencimientos que había por parte de los deudores. Y de esa manera esta gente se apropió de importantes bienes de gente que tenía su patrimonio en nuestra ciudad y provincia. Entonces usted no tiene idea cómo cambió en cambio la situación cuando el Banco Loja, con una mentalidad distinta a la de cualquier otro banco, porque democratizó el crédito. Por ejemplo, ya estaba aquí el Banco de la SUAY, pero todo tenía que aprobarse en Cuenca y eran minucias las que simplemente mandaban y, al contrario, lo poco que se recaudaba de los ahorritos se lo llevaban a otro lado. Entonces, no beneficiaba en lo absoluto. En cambio, el Banco de Loja, como tal, cumplió su rol importante de captar y prestar todo ese dinero aquí en Loja. Por eso, mi padre, que fue el gestor del Banco de Loja, y el primer gerente, impulsor, durante 20 años. Y que es muy recordado por mucha gente. Y que dio 140,000 créditos, vea usted. 140,000 créditos. 140,000 créditos democráticos que, y ya sabe qué, y que no
había concentración de créditos. 140.000 créditos, ¿hace qué tiempo? ¿En qué época? Desde el 68 hasta el 88. 68, estamos hablando del fenómeno de la sequía, Exacto. que expulsó mucha gente. Exacto. Mire usted, recuerdo justo este problema gravísimo de que hubo la gran migración lojana. Claro. Loja era como provincia del país, tal vez yo diría la cuarta más importante. Ese dato es más o menos en ese sentido. Sí, era la cuarta. Era la cuarta, sí. Y tanto en tamaño como en producción. Y en población también. Y en población, sí, por supuesto, población. Y en producción, por ejemplo, éramos la segunda provincia ganadera del Ecuador, después de Manabí. Ya. O sea, Manabí, Guayas, perdón, tercera o cuarta, ¿no? Entonces, Loja tenía unas condiciones excepcionales, porque comerciaba muy bien con el Perú. Era una provincia fronteriza que se manejaba muy bien en ese aspecto y que se autosustentaba. Por eso es que Loja en el año 59, que era naturalmente, 1859, que era más grande porque llegaba hasta Santa Rosa, se dio el lujo hasta de federarse porque teníamos hasta puerto. Todo lo que es la zona de Zaruma, todo eso pertenecía a Loja, todo lo que es Zamora. Entonces teníamos nosotros todas las aristas abiertas como para darnos el lujo de volvernos autónomos, porque incluso no necesitábamos de Guayaquil, ni de Cuenca, ni de Quito. Comerciábamos y hacíamos negocios con el Perú, que era nuestro digamos, socio estratégico. Verbo y gracia de eso es que muchas familias lojanas y apellidos lojanos fueron allá al Perú. Y entonces, por eso esa relación en Piura, Sullana, de las familias tradicionales lojanas y la interrelación familiar que existe. Porque antes, más que hacia el norte, nosotros veíamos hacia esta zona sur del país. Ahora las condiciones naturalmente han cambiado. Ya con el Perú en sí no tenemos ese mismo tipo de relación, porque claro, son otras las circunstancias y las características del país también no permiten para que nos desarrollemos por ese lado. Pero economista, una pregunta allí, porque claro, a usted hay que preguntarle para observar sus reflexiones, porque usted tiene mucha información, no solamente por la capacidad de formación intelectual suya, sino por tradición familiar. Le cuestiono, si el Banco de Loja resultó un buen experimento económico de la provincia de Loja, y Loja demostró, no solamente a través del banco, sino en el federalismo, que las finanzas eran bien manejadas y de hecho Gabriel García Moreno acudió a las finanzas del Estado federal para solventar las necesidades del Estado ecuatoriano. ¿Qué falló? ¿Por qué no continuó ese aspecto económico en la grandeza que a lo mejor hubiese sido y que no lo vemos el día de hoy? Las condiciones de ese entonces eran distintas. Entonces, Loja sí era considerado un polo de desarrollo. Vea usted, Loja era una atalaya y por aquí no nos olvidemos que nos fortalecimos mucho porque exportamos lo que es este producto maravilloso que fue la quinoa. Y Loja fue donde se descubrió este producto que hizo tanto bien a la humanidad, ¿no? Eso para mí fue es un factor gravitante dentro de lo que es la economía nacional. Sí, Loja tuvo muy buenos recursos por ese concepto, porque hubo gente que se dedicó a producir y a exportar. Lamentablemente ya después los ingleses, los europeos, viendo la necesidad de que ese producto tenerlo más a la mano, ya empezaron a sembrar en el África y en otras zonas y dejaron de depender de acá del Ecuador y de otros países como el Perú también que se sembraba. Entonces ahí se debilitó y la economía nuestra bajó. Pero teníamos también otro rubro definitivamente trascendente, que era el tema del oro. Sin duda. O sea, por ejemplo, si bien se explotaba en esta zona de acá ya de Zamora, ¿no? Pero también habían zonas aquí auríferas en nuestra provincia que permitían justamente enviar este producto mineral que sin duda concitaba la atracción y el atractivo principal de quienes venían a este producto
de Sudamérica. Pero sí. si tenemos recursos naturales de condiciones vastas y muy apreciados a nivel mundial, no solamente por la industria, a lo mejor de consumo, sino por la industria científica y a lo mejor militar. Si tenemos recursos tan buenos e interesantes, tenemos una población el día de hoy, bien o mal, con algunas profesiones y actividades artesanales de gran valor. ¿Por qué no somos potencia económica, señor economista? El ejemplo usted lo dio, el Banco de Loja comenzó a generar esa fuerza, pero descuidamos algo. Vea, cuando vino el banco y empezó a funcionar, se dio un fenómeno de un crecimiento y un auge industrial. Pese a que, por ejemplo, con excepción de Malca ya estuvo antes. Malca, si no mal recuerdo, se la funda en 1959 o 1962, si no me equivoco. Bueno, con esa diferencia de años. Fue antes. Pero claro, faltaban otro tipo de industrias y así fue como aquí empezaron a surgir sociedades anónimas y se conformaron varias sociedades anónimas. Incluso Tabla Rey, por ejemplo, claro. Fue posterior. Y luego de eso ya vinieron Inapesa y todas estas empresas de embutidos, cárnicos, qué sé yo, por ejemplo, de parquet, que para ese entonces era un paso gigante, porque Loja no tenía absolutamente nada para poder vender y empezó a producir. Lamentablemente las circunstancias geopolíticas, ¿no? Fueron de vital importancia como para, ya con el tiempo y con las circunstancias, irnos quedando. Loja no era probablemente el sitio más adecuado de consumo y por tanto competir a través de las malas vías, de la mala vialidad, con el resto de provincias nos era casi imposible. La mano de obra también, por otro lado, no era muy calificada. Entonces, eso disminuyó lo que es calidad, lo cual también nos sacaba del mercado. Yeah. Entonces, han habido varios factores que lamentablemente sí nos perjudicaron y que nos fueron relegando. ¿Cuáles son esos factores, economista? ¿O es que a alguien le interesaba sacarnos del juego económico? Vea, yo diría lo siguiente, y esto hay que hablarlo lamentablemente con mucha frontalidad. El tema de educación, por ejemplo, el aporte de la Universidad Nacional en ese aspecto no ha sido muy importante. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros hemos tenido una producción de intelectuales. Pero ya en la parte, por ejemplo, industrial, que es donde se tenía que haber puesto, digamos, la monta en una forma más contundente, poco o nada se hizo. Entonces, no se capacitó a las personas para, en este caso, poder cumplir roles que iban a beneficiar al sector productivo. Por ejemplo, buenos agricultores, buenos industriales, buenos pequeños industriales, buenos artesanos, buenos, qué sé yo. Era importante, como sí lo hizo Cuenca. Vea usted esos parques industriales donde metió el brazo, metió el hombro, en este caso el municipio. Hoy por hoy creo que tienen 2 parques industriales enormes con características realmente impresionantes. Loja no tiene parque industrial. Hemos trazado y chazado ciertos sectores diciendo que esto es parque industrial, pero llegada la hora se cambian las reglas del juego y más es un dolor de cabeza para el pobre inversionista que quiere hacer algún tipo de trabajo con respecto al asunto industrial. El caso de ILE, por ejemplo, es una especie de excepción. Ellos por propia cuenta han desarrollado su iniciativa, pero en resumidas cuentas, si usted se va ya y amplía un poco el espectro en ese aspecto, la cuestión societaria tampoco ha sido muy atractiva porque lamentablemente la parte administrativa ha fallado y la desconfianza ha subido. Entonces el inversionista se ha desmotivado y ha preferido más bien manejarse por cuenta propia. Y usted sabe que al ser unitaria la participación, se empieza débil y son raras las personas que pueden desarrollarse como tiene que ser. O sea, el gobierno falla.
el gobierno local y provincial Yo diría que sí, porque si hay un liderazgo que conduzca estas cosas, definitivamente ayudan a la provincia. Yo, por ejemplo, hace pocos días estaba hablando con el señor prefecto, el señor Mario Mancini, y le manifestaba que, por ejemplo, debería Loja, y en este caso el Consejo Provincial, seguir incentivando, pero en una forma incluso hasta más fehaciente, al sector cafetero. ¿Por qué? Porque ese es un potencial reconocido ya a nivel nacional, claro, e internacional. Entonces, en vez de estar inventando el agua tibia en otras cosas, vámonos a lo que ya somos reconocidos. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Potenciarlo. Dar las condiciones y organizarlo. Jurídicamente las cosas para mucho, que o sea, exitoso. legislar y trabajar e incentivar. Yo veo, por ejemplo, que hay premios ya internacionales que ha ganado el café lojano. Conozco que hay una empresa canadiense que tiene 2 inversiones importantes de café, que ellos son los ganadores del último premio internacional que tuvo Loja, que lo preside la gerente Pili Burneo, ¿no? Cosas así, vea. Entonces, si a ellos les da resultado, a estos canadienses, ¿por qué no pensar de que nos podemos organizar para que con las condiciones maravillosas que tiene esta provincia, nuevamente se retome el tema del café? Y no en el tema de producción masiva, sino de alta calidad. Porque el café de altura que tenemos Loja es excepcional. No es un café cualquiera, como por ejemplo el Robusta. El café Robusta de Loja es, pero buscadísimo, aplaudido. Incluso he visto yo a nivel nacional los que envasan, por ejemplo, Swan Coffee, donde dice café lojano. Porque ya tiene una marca Loja, claro, en ese aspecto. Ya ¿no? tiene la información de Loja, porque ese es el plus. Exacto. Adicional. Entonces, mire, si usted, por ejemplo, empieza a este tipo de productos, darles un realce adecuado, créame lo que Loja se puede convertir en la capital cafetera del país y de esa manera tener una producción que les represente divisas importantísimas, porque si usted saca subastas esos cafés especiales, claro, a nivel internacional, tienen precios, pero extraordinariamente altos. Pero usted dijo algo también que es vital. A ver, la universidad no le ha aportado en los valores que a lo mejor los recursos naturales lo necesitan. Gobernar los recursos naturales significa administrar esa riqueza para que se quede ese valor agregado en este territorio y genere fuentes de trabajo y la riqueza de las divisas venga al Estado Nacional y por ende también el desarrollo a la provincia de Loja. Allí no vamos a exigir carreteras, sino que el mismo Estado les va a decir qué tipo de vías necesitan para movilizar esa producción. Entonces, señor economista, no solamente es la taza de café, cosmética y otros, a lo mejor, aspectos gastronómicos que produce el café, señor economista. Indudable, pues ahí se pueden sacar otros valores agregados, sin duda. Claro, hasta la cosmética de maravilloso. Entonces, vea, las universidades deben apuntar a eso. A investigar. Pero por supuesto, sobre los recursos naturales. Ellos deben tener departamentos de investigación sobre estos temas que a Loja le están resultando interesantes. Entonces, yo creo que hacia allá tenemos nosotros que mirar, ¿no es cierto? Entonces, el esfuerzo que tiene que existir, más allá de la buena producción profesional que puede haber en otras áreas que son necesarias, no puedo desmerecer, es indispensable la participación, en este caso, de apuntar a las potencialidades que una provincia como la nuestra, que ha estado rezagada en ciertos aspectos, pueda, en este caso, ser explotada de una forma mucho más técnica y apropiada y profesional. Hay que sacar las ventajas comparativas. Claro. ¿Para qué inventar el agua tibia? Si tenemos estos productos, vamos por allí. Claro. A ver, señor economista, usted dijo, la provincia de Loja está o no está relegada. ¿Pero quién la relegó? ¿Nosotros mismos o alguien? Porque si el espíritu de lojano es ser emprendedor, aventurero y también libertario en los aspectos políticos, ¿por qué no defendemos nuestro territorio? Somos buenos fuera, detonantes incluso hasta del Estado ecuatoriano y de otras latitudes del planeta, pero no somos buenos en nuestro propio territorio. Yo conozco muchos lojanos exitosos fuera de Loja.
muy buenos empresarios. Por ejemplo, le doy casos como el señor Julio Hidalgo, que es la constructora más grande que hay en el país. Y de América, posiblemente. Probablemente porque ellos tienen trabajos en el exterior, en Panamá, en Centroamérica, Perú, conozco Brasil. Tienen en diferentes lugares trabajos. Ya se puede imaginar, un hombre de Sosoranga. Por ejemplo, yo conocí muy bien también a otro personaje lojano como Marco Ontaneda, que fue el mayor exportador de café del país. Claro. Le doy nombres simplemente aislados y así podemos seguir hablando de otras personalidades que han triunfado en el campo industrial en la ciudad de Quito. Por ejemplo, allá están los Vergara Jaramillo, que tienen molineras, qué sé yo. O sea, hay personas que les ha ido excelente en el campo agrícola. Conozco que en el oro las principales camaroneras son manejadas por lojanos, con gran éxito. El lojano es muy reconocido y aplaudido. Lo mismo sucede en diferentes áreas de orden ganadero. Estuve hablando con algún amigo y me contaba que ha estado en una hacienda de 500 cabezas de ganado en el Oro, de un lojano. ¿Qué sé yo? Mire usted, estas personas que han triunfado, ¿por qué no lo hicieron en nuestro medio? Porque ahí yo sí diría, hay factores. Entre otros también el egoísmo. Ya. Nosotros como personas y ciudadanos de repente no nos gusta que alguien triunfe, surja o le vaya mejor que a uno. Tenemos ese prurito y mal concepto que es creer que si a alguien le va bien es por otras razones, más no por su trabajo y esfuerzo. Yo creo que hay que sacarse de la mente cualquier, en este caso, mal e infundado concepto que se tiene sobre el trabajo. Cuando se tiene dinero a gran escala es porque se trabaja, también a gran escala. Claro. Todo demanda en este caso esfuerzo, y en esto hay que sumar, porque ellos son los verdaderos generadores de trabajo. Más bien hay que aplaudir y hay que auspiciar la posibilidad de que ellos vengan para acá. Porque yo conozco gente que tiene conceptos muy interesantes con respecto, por ejemplo, a haber triunfado en otros lugares. Y yo me encontré, por ejemplo, cuando estaban haciendo el ingenio San Juan, vía Playas, que justamente pertenece al señor Juan Hidalgo. Y cuando estaba en plena construcción, pude observar y pregunté que esa mano de obra calificada de dónde era. Y me dijeron que aquí gran parte de los que laboraban eran lojanos. Naturalmente con una semi-preparación en otros lados, pero que este señor tenía la característica cualidad de mandar mano de obra lojana porque su padre era oriundo de acá. Entonces, vea, el tema de la lojanidad, esa es la forma en este caso de llevarlo, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando tuve también una labor camaronera, prefería a la mano de obra lojana. Yo hice trabajar a mucha gente en esa camaronera, lojanos, con preferencia lojanos, por muchas razones. El lojano es buen trabajador. Lo que necesita es oportunidad. Gente que sufrida, gente honesta, gente humilde, gente buena, que no tenía esas mañas que lamentablemente hay en otras partes, que ya está contaminado especialmente por el tema narcotráfico, como usted sabe. Manabí, por ejemplo, está cundido de narcotraficantes. Sí, es muy cierto. Y así otras provincias, ¿no? Y, economista, alguna vez con Lyndon razonábamos y decíamos, bueno, ¿cuál es el aporte de Loja al Ecuador? Dicen, Loja está olvidado. No, el aporte de Loja hay que verlo en el contexto nacional y mundial. ¿Cuál ha sido el aporte de Loja? No solamente al desarrollo del Estado ecuatoriano. A lo mejor ese aporte no lo sentimos en esta ciudad, pero sí hay un aporte. Posiblemente en el plano político hemos perdido. ¿Cuántas curules? A lo mejor unas 2 o 3 por lo que mucha gente salió de esta ciudad y de esta provincia a otras latitudes del Ecuador y del mundo. Pero se fundaron muchas ciudades.
Entonces esa fuerza económica, nadie la ha analizado, la ha estudiado, lo que representa para el Ecuador la presencia del lojano en muchos territorios. Indudable. Vea, por ejemplo, hay ciudades como el Carmen de allá de Manabí, la Nueva Loja, ciudades, la mayor colonia que tiene Quito es Lojana. Claro. Es más grande que la de Cuenca, más grande que cualquier otra provincia. Eso queda a la medida. Ese es justamente el mal síntoma de decir, algo ha pasado, algo ha fallado acá, que ha dado lugar para que toda esta gente que tenía buenas intenciones de trabajar se haya ido. Mire ese potencial tan valioso que hemos perdido. ¿Qué hubiera pasado, diga usted, Pablo, si esa gente estaba acá en nuestra provincia? ¿Qué hubiese pasado? Con esa capacidad y mentalidad de trabajo y energía. Yo diría que sí, probablemente se hubieran emprendido en cosas que hoy por hoy no las tenemos. Porque, obvio, estas iniciativas funcionan a base de mentalidades que tienen ganas de luchar. Y mire la cantidad de migrantes, verbo y gracia de eso es que es la única provincia desde el año 1968 que no ha crecido. La única, claro, demográficamente hablando. Nosotros teníamos en el año 68 380,000 habitantes de acuerdo al censo. Hoy, ¿cuántos tenemos? 430,000. Eso quiere decir que no hemos crecido, mientras que todas las otras provincias han triplicado su manejo. La gente, pero es obvio, la gente se va donde hay condiciones y naturalmente cerebros. Si usted va a Quito, la cantidad de cerebros y personalidades que existen, que están y han ocupado cargos importantes, son lojanos. Pero por supuesto, porque allá han visto la posibilidad y han triunfado porque la capacidad ha sido maravillosa. Vea usted el caso del señor Contralor, que ganó en un examen limpio, ¿no? Claro. ¿Ganó a cuántos participantes? Lojano. Eso da la medida que capacidad, brillantez no falta, definitivamente. Ahora la pregunta sería, ¿cómo revertir el éxodo lojano? Exacto. Eso yo creo que es el gran reto que nos toca analizar para que ya esta migración constante probablemente se revierta. Loja, por ejemplo, mire, de todas maneras tampoco hay como desconocer que el migrante lo ha desguarnecido a Loja, al contrario. El migrante ha sido un factor importantísimo para su sustento. ¿Cuánta gente de Loja vive de la migración? ¿Cuánta gente que se ha ido al exterior manda sus divisas acá a Loja? ¿Cuánta gente que se ha ido, por decir, al oro? Producen allá, pero ahorran acá. Por eso los bancos y el sector financiero, de todas maneras, aquí en Loja es importante. Yo fui gerente de un banco y reconozco que el tema de captación de recursos es una de las provincias que más capta. En tema de ahorro, Loja en eso está a muy buen nivel. Por eso el desarrollo de algunas cooperativas y de entidades financieras aquí es muy atractivo, ¿no? Entonces, yo diría que potencialidades y condiciones, por muchas razones, sí las tiene Loja. Lo que pasa es que hay que manejarlas y canalizarlas en forma adecuada. Pero esa reversión de ese éxodo de lojanos, haciendo referencia al libro de Ángel Felicísimo Rojas, el éxodo de Yangana, ¿cómo revertirlo? ¿Cómo revertirlo para que esas vegas que están abandonadas puedan producir? Si usted dice que el esfuerzo económico, el sistema financiero es uno de los más solventes y a lo mejor por el nivel de, hablemos de honestidad de la gente que labora dentro del sistema financiero, que le garantiza que sus ahorros van a estar seguros, ¿cómo ese recurso hacer que sirva para la provincia de Loja, economista? Las condiciones no son fáciles para pensar que hoy por hoy el país está en condiciones, en este caso, de poderle dar a Loja lo que le corresponde. Yeah. Lamentablemente, el problema económico en general es crítico, caótico. Por tanto, ya no es el momento de exigir mucho, sino de aprovechar los recursos pocos que nos llegan en forma muy adecuada y correcta.
Vea usted, nosotros tuvimos ya una experiencia con el caso, por ejemplo, de la vía Loja-Catamayo, que algún rato vino un ministro a querer ayudar, por lo menos hizo presencia y ofertaba hacer una vía más de la que se tiene, un carril. Pero los lojanos ahí tuvimos otra posición, dijimos no, queremos 4 carriles. ¿Y qué pasó? Que el ministro más bien se regresó y esa partida la eliminó. Nos quedamos sin otro carril. Entonces, aquí no es cuestión de solamente aspirar a creer que porque somos nosotros tenemos el derecho. No, yo creo que hay que hacer méritos como para más bien incentivar y motivar y hacer pensar y creer de que Loja es un sector de recursos inconmensurable como es el tema intelectual. Por ejemplo, ¿a quién no le gusta a nivel nacional conocer ciudades que tengan su cultura, pero bien manejada? Por ejemplo, si vienen turistas que han oído hablar de los lojanos que han sobresalido, necesitan saber por lo menos cuál fue la casa de Benjamín Carrión. Pero si viene esa persona, ¿se encuentra con qué? Con que no hay museos donde se haga honor a personalidades grandes que sí las ha tenido nuestra ciudad. Entonces se decepciona y por eso es que el tal turismo acá prácticamente es nulo, porque no se explota también esa otra potencialidad que podría surgir como importante para pensar de que el turista o la persona de afuera se interese en esta ciudad. Hay lugares icónicos a nivel mundial que la gente hace viajes expresos, no por el hecho de su belleza, sino por su contenido histórico y de personajes que ha tenido tal o determinado lugar. ¿A quién no le puede interesar saber dónde nacieron todos estos personajes como los Carrión, Alejandro Carrión, como Pablo Palacio, vea usted, como Pío Jaramillo Alvarado? Gente que a la final trascendió y que aportaron, en este caso, al tema cultural nacional, ¿no? Pero la cuestión allí es, ¿quién tiene que poner las rieles a estos valores o a estos recursos? Porque el recurso intelectual y mental, señor economista, a lo mejor es uno de los más fuertes que tiene la provincia de Loja y que está siendo desaprovechado y que a nivel internacional lo están viendo como una de las fortalezas. Hay gente que está produciendo hardware y software desde Loja para el mundo. Vea usted qué maravilla. Eso da la medida que entonces ahí sí está dando resultado la enseñanza. Yo no me atrevo a cuestionar, por ejemplo, si usted me dice eso, con respecto al trabajo que hacen, me imagino, las universidades, porque de ahí tiene que nacer esa iniciativa. Ahí deben haber los talleres, en este caso, de enseñanza, para que esta gente se potencie. Pero ¿quién tiene que poner esas rieles, señor economista, de la industrialización? Hablamos de cultura, de música, pero ¿quién industrializa todo ello? Como le digo, las condiciones de infraestructura que tiene Loja no son buenas. Por ejemplo, ¿quién puede poner una industria aquí en nuestra ciudad si las condiciones no son favorables? Pero si hay un gobierno eficiente y decente. Si hay un gobierno central, municipal, que entienda esa problemática, pero por supuesto que podría solucionar en gran parte, mejoraría las condiciones y haría un esfuerzo, pese a su escuálido presupuesto, de mejorar las condiciones, en este caso que en Loja son deficitarias. Una cosa bien hecha, ¿no? Cosa de que a la gente se la organice. Y las cámaras también, en este caso productivas, que sí las tenían, por lo menos cuando yo estaba aquí en Loja y existían, deben estar activas, haciendo coordinaciones permanentes con las autoridades, cosa que yo personalmente no he escuchado. Ahora, yo le pregunto directamente a Osvaldo Burneo Castillo, no solamente el plan o la estrategia para revertir lo que es el éxodo de lojanos, ¿es necesario auditar el subdesarrollo de Loja frente a un desarrollo nacional? ¿Es necesario auditar los gobiernos seccionales de la provincia de Loja en qué fallaron? Porque recursos económicos sí han manejado, señor economista. Disculpe que se lo mantenga y se lo sostenga así. Indudable, Pablo, que se podría hacer una revisión
de ciertos rubros que lamentablemente ya a estas alturas del camino muy difícil que se los pueda, en este caso, recuperar en ese aspecto. Pero por lo menos, luego de esa grave elección que tenemos los lojanos de no haber manejado responsablemente los recursos, no debemos seguir cometiendo ese mismo grave error. Entonces tenemos que saber elegir, tenemos que saber buscar a las personas más capacitadas, personas entendidas en lo que es manejo de recursos, que sean honestas naturalmente y que tengan un conocimiento básico del tema financiero. Porque yo le decía algo, que por ejemplo nuestro municipio local tiene un serio, grave inconveniente de que su presupuesto está tomado en el 90% por un gasto corriente. Imagínense lo que representa eso, lo cual no le da un espacio como para poder, en este caso, hacer la obra que tanto se requiere en esta ciudad. Entonces, cualquier alcalde que venga, por más bueno que sea, siempre va a estar atado de manos con lo que existe actualmente, porque todos los recursos o ingresos que tienen estos municipios, o este municipio en este caso, ¿para qué se van? ¿Para mantenerlo al mismo municipio? Pues no puede ser que la ciudad trabaje para el municipio. Pues no, o sea, nos cuesta mantener tiene que ser lo contrario. El municipio tiene que trabajar para la ciudad. Claro. Pero acá es al revés. Todos trabajamos para que se sostenga el municipio. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que esa es nuestra fuente de ingresos. Y eso le quita desarrollo al Cantón Loja. Esa forma de visualizar la gobernabilidad. Pero totalmente, pues, totalmente. Ahora, la cuestión también es, cambiamos esto, pero ¿hay patriotas para hacer eso? Bueno, yo pensaría que algún rato cuando yo fui candidato a la alcaldía, yo solté esta situación en una forma muy abierta y probablemente eso también me disminuyó en el número de votos que se podía conseguir, porque automáticamente yo me convertí en una especie, digamos, de problema para quienes estaban usufructuando y melando dentro de esa institución. Porque yo tengo un defecto, más allá de que gane o no gane, decir la verdad. No hay cosa más importante en la vida que sincerarse con el pueblo. Claro. Lo peor de todo es que se sienten delante de un periodista político y se pongan a hablar maravillas y a juzgar a las personas sin fundamento. Cosa que, por ejemplo, ese no es mi estilo. Ya. Yo cuando hablo, y creo que esa es la posición digna, es hablar, pero por lo menos con objetividad y pisando la tierra, sin ofrecer el oro y el moro y sin ofrecer lo que no se debe cumplir y sin ofrecer o volverse, como quien dice, un Papá Noel con plata ajena. Yeah. No, yo creo que las realidades en este caso tienen que funcionar por otro lado. Y mire usted, sí, queremos mejorar las condiciones también de la ciudad, sobre todo de los alrededores, que yo he visto que está destrozado, despedazado. Tenemos que buscar una autogestión sectorizadas. Porque si esperamos solo del municipio que nos ayude, como debería ser, porque esa es su obligación, ya que tributamos para eso, bueno, y si no está dando resultado, tenemos que buscar otro camino. O sea, los ciudadanos buscando la autorización del municipio para hacer un trabajo privado. Exacto, tenemos que buscar otras salidas, porque caso contrario, vea, se nos cae a pedazos esta ciudad, tan hermosa como es Loja. Si usted recorre los alrededores de nuestra ciudad, se encuentra realmente en condiciones precarias poderse desenvolver. Pero eso significa que el gobierno municipal, estamos hablando del municipio, para mí ha fracasado, sí. Perdió gobernabilidad en las goteras de su edificio. Para mí que sí, por supuesto. Esa es la razón del fondo de las cosas. Hay que decirlo con propiedad, más allá de que guste o no, pero si esa es la verdad. ¿Qué hace un ente municipal sin recursos, por favor? Ahora, una cuestión. Yo le estoy preguntando al economista Osvaldo Burneo profesional, le pregunto al vecino Osvaldo Burneo Castillo,
este servidor, Pablo San Martín Rodríguez, ¿te sigo entrevistando o nos ponemos de acuerdo para ir a un consenso, a un diálogo o posiblemente a una concertación o a un pacto de la Moncloa para poder resolver los temas políticos, económicos y sociales de la provincia y replantear las bases hacia el éxito de la misma? Es cuestión de voluntad y es cuestión, digamos, de ir tomando conciencia para cambiar, en este caso, de discurso, por lo menos. Ya. Porque yo, de las veces que estoy acá y escucho expresarse a ciertos lojanos, tienen esas posiciones chauvinistas Ya. que no nos hacen nada bien a nuestra ciudad ni provincia. Está bien seguir creyendo de que somos la capital musical, cultural. Sí, correcto, ese es un mensaje que siempre hay que tener. Pero no tenemos que vivir de la historia, tenemos que vivir de la realidad. Claro. La historia tiene que construir el futuro. Para eso es la historia. Pero no para pensar que solamente Loja es historia y no es futuro. Entonces, no, tenemos que cambiar de mentalidad, como lo hicieron los cuencanos. Claro. Ahí está el ejemplo, patético. Y vea usted la belleza que es esa ciudad. Por eso de Cuenca la gente cuencana, los cuencanos que radican no se van. Ellos regresan. Claro. ¿No? Hay una situación, ya que hablamos del tema de la provincia de La Suay. La provincia de La Suay es 2.000 kilómetros menos que la provincia de Loja. Así es. Y los recursos naturales que tiene la provincia de Loja a lo mejor son más Así es. significativos. De acuerdo. Entonces, la inquietud, tiempo de patriotas, le dije, señor economista. ¿Por qué no hacer algo por Loja? Le pregunto su vida política, 2024 hacia adelante. Si Loja requiere del recurso humano para ponerle pilares y bases y cimentar correctamente el éxito de prosperidad, no solamente de lo que pueda ser una institución, sino convocar a todo mundo a marchar para el desarrollo de Loja. Bueno, yo creo que es obligación de los lojanos aportar. En mi caso, lo he venido haciendo desde muchos años. Yo estuve 14 años frente a Solca, por ejemplo, ahí están los resultados de ese hospital. Yo llegué a Solca cuando Solca no era nada. Solca no tenía la capacidad no era núcleo, era un comité. Claro. Y yo conseguí y di ese paso en 1994 para que se le eleve la categoría de núcleo. Y gracias a eso es lo que es ahora Solca. Yo también tuve el gusto de construir esa obra y de implementar buen instrumental médico como para que los médicos puedan desarrollarse. Y otra cosa importante, se envió a mucho personal a capacitarse, cosa que me alegra muchísimo porque ellos siguen prestando el servicio social este momento en esa institución. Lo mismo, yo fui candidato, fui diputado, lamentablemente eso se truncó por las circunstancias políticas de ese momento en el año 77, cuando el señor Correa cerró el Congreso Nacional, y luego intenté la alcaldía. O sea, que por mí esa parte no ha faltado. Lo que ocurre es que yo perdí. Y claro, aquí hay la buena o mala costumbre de seguirse candidatizando, así se pierda. Yo soy de un solo criterio. Yo digo, yo di la oportunidad para que me escojan. Bueno, dijeron no, usted todavía no, o qué sé yo. Lo eligieron a otro. Perfecto. Yo cumplí. Y claro, yo, como no he sido vividor de la política, busqué otros lares, no porque no quería mi ciudad provincia, sino porque mis condiciones me lo obligaban, de orden personal. Entonces eso me dio lugar como para ya estar hasta ahora 15 años fuera de mi ciudad. Pero, señor economista, por ejemplo, si revisamos 1979 hasta la presente fecha, son casi 50 años. 50 años, por ejemplo, Benjamín Ben Gurión dijo, aquí se va a fundar el Estado de Israel. Así fue. Y son cerca 1949. de 75 años, así es, que con 50 son 25 años de diferencia. Así fue. Loja es, ¿cuántos años después de la de formarse como república? Del federalismo, que incluso tuvo hasta su propia constitución. Claro, el federalismo tuvo su constitución y fue un Estado federal.
pero han pasado muchos años y Israel es una potencia y nosotros simplemente somos, ¿qué somos? Israel es del tamaño de la provincia de Loja. Sí, sí, señor. Y ahí está usted, una potencia mundial, para que vea que es cuestión de saber tener líderes y también su gente con un índice de aporte, pero extraordinario. No, o sea, bueno, las La condiciones. importancia del liderazgo, decirles, indudable. claro, Y líder- y es gente sufrida que está permanentemente luchando y batallando contra la adversidad. claro, A pesar de eso, ahí están ellos sosteniéndose y manteniéndose. Vea. un desierto hicieron la tierra prometida. Exacto. Y nosotros con el paraíso no podemos ni siquiera decirle al Ecuador cómo vamos a exportar las diversas tazas del café que por sus pisos climáticos nos da una ventaja comparativa con otras latitudes del mundo. Así es. Definitivamente, aquí yo sí creo que hay desperdicio de recursos, porque más allá de que probablemente necesitemos más, pero ¿cómo nos dan si también nosotros los desperdiciamos? Entonces, también eso es lo que ocurre a nivel nacional, y no solamente con Loja, sino con otros lugares que lamentablemente han manejado recursos importantísimos, pero Ya. que han sido abusados y en este caso no necesariamente para el beneficio colectivo. A ver, yo le pongo el siguiente escenario. ¿Qué pasaría si Osvaldo Burneo Castillo se lanza a la candidatura a la alcaldía? Bueno, pues eso habrá que todavía determinar. No, yo le pongo el escenario y Osvaldo Burneo gana. Este servidor estaría esperando para que lo nombre jefe de prensa o cualquier jefe departamental, o usted utilizaría las palabras de John F. Kennedy. No te preguntes qué puede hacer Estados Unidos por ti, sino qué puedes hacer tú por ese país. Natural. Ahí es cuando viene el problema de que los comensales que acompañan en la campaña a uno le van a exigir al otro día que ya el puesto esté listo para ellos también ser parte de la troncha. Hablamos así. Ese es el problema. Yo lo que le diría a usted, señor economista, sería, ¿se acuerda cuando vivía en Manuel Agustín Aguirre y había Burcaza y el río Malacatos, que hasta el día de hoy sigue en la misma penumbra desde aquella época, señor economista? Lo único que le exijo es de que construya allí un bulevar con unas edificaciones y una iluminaria que me permita invertir recursos económicos frente a esa margen del río. Bueno, proyectos en ese aspecto hay maravillosos. Yo, por ejemplo, hace poco también estuve en la ciudad de Ambato, por ejemplo, y me pude dar cuenta, ciudades de características parecidas a las de Loja en tamaño, la calidad de obra que ellos tienen, la infraestructura, por ejemplo, de túneles que ellos tienen. Es algo que me dejó a mí perplejo y con eso simplemente lo que se demuestra es que eso, porque los recursos de ellos con respecto al tema municipal son los mismos. Sí, ellos no han tenido nada extraordinario con respecto a Loja como para pensar de que ellos han tenido recursos de otra naturaleza. No. Son exactamente iguales y vaya a ver la nitidez con que se maneja esa ciudad. Como dijo Bukele, cuando la plata no la extraen, alcanza. Eso es todo. Ahora, yo no digo que aquí esto se lo han llevado determinados personajes, no es mi ánimo inculpar exactamente a nadie. Lo que yo más bien considero que ha habido un mal manejo. Es también de conceptos, porque vea usted, administrar la cosa pública requiere de un acucioso y meticuloso respeto, en este caso, al ordenamiento en sí. O sea, la potencialidad que puede tener un empleado municipal es infinitamente mayor cuando hay menos personal, porque si usted pone y enjaula dentro de ese departamento a más personas de lo debido, automáticamente viene la deficiencia. Claro. Entonces, hay factores que eso se los tiene que reestructurar. Ahí tiene que venir una arquitectura realmente de manejo. Caso contrario, eso es imposible sacarlo adelante. O sea, necesitamos gobiernos decentes para que funcione
un gobierno también decente. Más allá del tema ideológico, tiene que ser un gobierno que conozca de temas administrativos. Que, a ver, el que se lance a la alcaldía, que no lo haga por figurar. Primero que se le pregunte, a ver, ¿qué ha hecho usted en su vida para merecer administrar el municipio de Loja? Porque yo veo... ¿Qué ha hecho usted? Hay buenos abogados, que han ganado juicios, pero ganar un juicio no es administrar. No. Entonces yo veo que aquí se lanzan abogados de candidatos. No, el tema no va por allí. Es como un médico, diga usted. Es como un médico, por ejemplo, decirle al médico, más bien dicho, uno como economista, decir yo voy a operar a fulano de tal, yo lo mato. Lo mismo pasa al revés. Si el médico se le dice, oiga, usted administra esto, no es su campo, para eso no se ha preparado. Él se ha preparado para curar enfermos. Claro. Acá lo mismo, el administrador, el que ha estudiado, se sabe lo que corresponde manejar un municipio, por ejemplo, ¿no? Claro, la gobernabilidad no es tan sencilla. Yo, por ejemplo, usted me experticia. pregunta qué he hecho yo. Bueno, yo he presidido no menos de unas 25 empresas. No, yo le preguntaba porque a lo mejor podríamos verlo al señor economista Osvaldo Burneo Castillo no en una participación política, sino diciendo, puedo defender a mi territorio de la provincia de Loja. Vea, yo siempre defiendo a mi provincia. Claro. Yo nunca es que por el hecho de estar en Guayaquil, que es actualmente el lugar de estadía, me he olvidado de mi ciudad y provincia. Yo permanentemente a través de las redes sociales estoy siempre en contacto con los lojanos y además, una aclaración, yo estoy viniendo todos los meses acá. Acá está mi familia, acá están mis amigos, acá están mis ciudadanos con quienes yo tengo un contacto muy directo. Mire, cuando yo vengo acá, no es que yo busco, se anotician y ven la posibilidad de que yo manifieste ciertos criterios a través de importantes canales radiales. Claro. Que eso sí es importante porque uno viene con otra mentalidad y uno sí sabe que viene menos comprometido que la gente de acá, que muchas veces no ve más allá del árbol, no lo ve al bosque, sino solamente al árbol. Claro. En cambio uno, por el hecho de haber estado en otras, fajándose en otras lides, observando muchas cosas de emprendimientos, tiene otra concepción tal vez probablemente más abierta. Y yo creería que a muchos lojanos les hace falta darse una vueltita en ese aspecto para tomar conciencia de cómo son las cosas, no solamente de turistas, sino viviendo la realidad, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que por ahí debemos nosotros empujar las cosas como para mejorar las condiciones actuales. Y la experiencia de algunos ciudadanos lojanos, porque en este momento, por ejemplo, yo me he leído ya los 2 libros suyos, el último del Estado fallido. Crónicas de un Estado fallido, sí. Que, por ejemplo, yo les recomendaría que muchos de los profesores lo hagan de lectura para los jóvenes estudiantes, porque hay mucha información histórica y también otro libro que habla sobre nuestra ciudad, pero lo que el dice, encanto del último rincón, sí, que a Dios gracias incluso está en la galería de libros en la Plaza de la Cultura de aquí de esta ciudad. Claro, y en base a ese libro seguimos en la propuesta de que se construya un bulevar, y en lo que es cerca de la unión de los 2 ríos, se detalla allí lo que describe usted en aquel libro de la hispanidad y del brazo entre hispanos e indoamericanos. Pero hay algo, señor economista, generar una propia doctrina de Loja, a lo mejor desde un punto de vista muy diferente, desde donde está viviendo actualmente usted, y eso es un plus. Usted está dedicado al tema político de redactar y escribir, señor economista. Me alegra que usted, Pablo, haya leído ese libro, que lo hice muy a conciencia, porque no era un aporte local, era un aporte nacional. Han habido analistas que me han hecho llegar su criterio, gente que hacen opinión nacional y que
realmente se han colocado en una posición de satisfacción saber que hay una línea clara, objetiva y sobre todo sincera de contar las cosas, tal vez hasta duras, yo diría. Pero es que así son los libros. Claro. Yo creo que cuando uno se mete en este tipo de actividades, tiene que despojarse de cualquier prejuicio y hablar las cosas como son, más allá de que duelan en determinados casos. Pero yo creo que el que escribe libros de esa naturaleza debe tener también una dosis de valentía para poderlo expresar en una forma sincera, diáfana y transparente. Claro, allí hay una calidad que le soy sincero, o sea, uno ve a la ciudad y a la provincia de Loja, uno compara temas informativos, temas de política nacional e internacional, porque ahora la facilidad de la internet permite conectar eso y leer cuestiones políticas internacionales. Criterio personal, posiblemente, dudo mucho que me equivoque. Nuestros gobiernos locales necesitan un nivel de estadistas para poder concatenar las energías no solamente de lucha, de esfuerzos económicos, de aventura, de ciencia y tecnología, de educación, pero necesitamos la conducción y el liderazgo de un estadista, y eso muy pocos hay que buscarlos. Sin duda, yo creo que a todo nivel siempre es bueno que personas responsables y sobre todo que tengan esa mentalidad abierta y conceptos muy definidos sean los que nuevamente nos representen en las diferentes actividades, tanto legislativas como administrativas. Yo, por ejemplo, hace pocos días publiqué en Facebook una fotografía de mi señor padre cuando era vicepresidente del Consejo, cuando el doctor Rubén Ortega Jaramillo era alcalde de nuestra ciudad. Y ellos estaban justo en esa fotografía visitando al presidente de ese entonces, que era el general Rodríguez Lara, solicitando los recursos para nuestra provincia. Recursos que sirvieron, que anteriormente lo hicieron con el doctor Velasco Ibarra para el tema del asfaltado de nuestra ciudad. Pero papá permaneció ahí 8 años y pese a que él era gerente del banco, se daba tiempo para también hacer las veces de vicepresidente del Consejo Cantonal. Entonces él, en la casa poco lo veíamos a papá porque él pasaba realmente mojándose el poncho por Loja. Créamelo, yo lo viví muy de cerca, el patriotismo de él. Y mire, ahí le voy a dar un ejemplo de cómo funcionaban las cosas. Los concejales no percibían ningún salario, ni dietas, todo era ad honorem. Y vea usted quiénes estaban. Estaban personalidades como el doctor Hugo Guillermo González. Claro. Estaba el arquitecto Marcelo Rodríguez. Estaba el doctor Marco Aguirre Apolo. Estaban personas que tenían un nivel de preparación y sobre todo con unas ganas enormes de sacar a su ciudad adelante, que dejaban cualquier esfuerzo extra con tal de ayudar a esta provincia. Se ponía la camiseta. Entonces, eran otros tiempos. Y claro, y en ese entonces también no daba lugar como para que ahora los señores concejales se hagan elegir como para pasarla simplemente defendiendo su puesto, que es un puesto más, ya no es un aporte patriótico. Claro. Yo no quiero, los actuales concejales no tienen la culpa de eso, son las leyes que permiten que eso suceda. Pero por ejemplo, vea, antes, los mismos partidos políticos. Antes ser concejal era un honor. Claro. No, era un honor. Ahora es un negocio. Es un negocio, ¿cuánto voy a ganar? Nada más. Eso es todo. Nada más. Entonces, hay una diferencia abismal. Entonces, decían, no, hay que pagar para que vengan los mejores. Al contrario, ahí es cuando van los peores. Lo mismo debería ser el sistema legislativo. Claro. Ahí tienen que ir los patriotas, no tienen que ir por disque el sueldo. No. Creo Entonces, que estamos... son puntos importantes. Creo que estamos finalizando el programa Expresión Política, pero quiero despedirme con algo y también despedirlo al señor economista. La historia de trabajo de su señor padre me la contaron, y me la contaron bien.
familiares cercanos míos. ¿Y sabe lo que me decían? El papá de Osvaldo Burneo Castillo prácticamente es el que impulsó el desarrollo económico de la ciudad de Loja. Y el gobierno municipal algo debe de hacer por aquella persona que le dio esa fuerza económica a nuestra ciudad a través del Banco de Loja. Yo sé esa información porque me la transmitieron y se la comparto en público, señor economista. Muchas gracias, Pablo. Es muy gentil. Realmente es emotivo este momento escuchar de usted. Yo no he hecho prácticamente nada con respecto a ciertas iniciativas de gente como usted, como tantos que me han manifestado de que papá se ha recordado en algún lugar especial, porque a la final él fue parte de la historia de Loja, pero una historia real, o sea, no solamente de haber figurado, porque él no le gustó nunca figurar. A él le pidieron que sea alcalde varias veces y nunca aceptó. Él puso alcaldes, él lo puso al ingeniero Gonzalo Jaramillo, lo sugirió a la dictadura en ese tiempo, que lo llamaron a papá a ofrecerle. Papá dijo, no, yo no puedo, estoy frente al banco, tiene que ir el ingeniero Gonzalo Jaramillo. Luego de que salió el ingeniero Gonzalo Jaramillo, también igual él recomendó el nombre del doctor Eduardo Mora Valdivieso, Moreno, que fue el primer alcalde de Loja, y volvió a ser alcalde en el tiempo de la dictadura, ya un hombre mayor, pero era un hombre brillante, y papá lo siguió acompañando como vicepresidente, porque eso le puso como condición, yo acepto la alcaldía siempre y cuando Osvaldo Burneo me acompañe como vicepresidente. Mire, cosas de esa naturaleza, mi papá le ofrecieron. Mi papá, vino el ingeniero Febres Cordero a Catamayo y lo citó, pero en una forma expresa y amigable, porque eran amigos, para solicitarle de forma especialísima que acepte ser diputado de la provincia de Loja. Vino en el avión Abro, justamente, pero papá no aceptó. O sea, papá se negó absolutamente a todos los cargos políticos públicos. Él lo que quería hacer un tipo de servicio de otra naturaleza, que no lo entendemos muchas veces. Ahora muerto, todo el mundo me dice, fue muy inteligente tu padre. Por eso es que la gente lo llegó a querer tanto. ¿Sabe cómo me decían? No se contaminó. Tenía un buen ojo para apuntar y encauzar el dinero para decirle, esto es lo que va a ser exitoso para Loja. Sí, mire, el tiempo que él manejó, por ejemplo, el banco, le cuento como anécdota rápida, es que él no había sistema de computación, donde uno puede ver el historiado del cliente. Papá daba el crédito con la parada de la persona. O sea, él viendo a los ojos. Sí, tenía ese sistema y le cuento algo, muchas veces el cliente llegaba temeroso y le pedía, por decir, $5,000. Papá le decía, con eso tú no haces el proyecto que me estás diciendo. Tú necesitas $10,000. Y habían otros que en cambio pedían 20,000, les decía, tú no me vas a pagar esos $20,000, te voy a dar 10,000, pero todos salían con el dinero adecuado. Verbo y gracia de eso es que de los 140,000 créditos que yo le estoy diciendo, que papá pudo colocar, 3 se castigaron. 3. Ese es un récord que no lo tiene nadie. Para que vea usted que sin necesidad de computadora, él con la parada y al Banco de Loja nadie le quedaba mal, porque el Banco de Loja sí servía y les daba pánico trampearle, porque sabían que lo necesitaban tarde o temprano. Y se formó una escuela y una cultura, y por eso es que papá fue recordado no solamente por los viejos beneficiarios del Banco de Loja, sino por sus hijos y por sus nietos. Claro, hay mucha gente que los recuerda, por eso le digo, o sea, esa información me la transmitieron a mí, y es una información muy verídica. Y por eso se la transmito públicamente, porque esos valores, si queremos cimentar una cultura económica de Loja para la prosperidad, tenemos que acudir a la historia para decir cómo eran aquellos ciudadanos. Si bien no es que tenemos que solo vivir de la historia, pero consideramos que es la base fundamental para hacer el futuro. Claro. Porque la historia en todo pueblo es indispensable. Y Loja sí la tiene. Imagínense una ciudad fundada en 1548, antes que Cuenca. Claro. Entonces, ¿cómo no vamos nosotros a decir que nuestra historia no va? Es que algún rato tendremos que debatir como sociedad la presencia del Banco de Loja y lo que usted acabó de manifestar, 140,000, creo que estoy en lo correcto,
crédito. Aproximadamente. Aproximadamente. Sí, en ese Lo que orden significó estábamos. en ese momento cuando Loja a lo mejor recién estaba saliendo de la sequía. Exacto, por supuesto. Fue De una depresión económica. Fue la entidad que sostuvo a la provincia, porque la situación era tremenda. La sequía en el año 68 fue, pero devastadora. Yo me recuerdo niño, todavía 8 años. Bueno, la gente salía realmente a pedir caridad en toda la ciudad. Y, obvio, fue una de las razones por las que muchos de ellos salieron a Huaquillas, a Santo Domingo los Colorados, al Oriente, y son los fundadores de estos sectores que se han desarrollado. Para bien, correcto, pero que las condiciones de nuestra provincia en ese momento eran totalmente difíciles. Mi estimado señor economista, yo le quiero agradecer su presencia a este programa de expresión política. Cuando supe que estaba aquí, decidí llamarlo no para entrevistarlo, sino para conocer sus reflexiones y decirle que es el tiempo de luchar por Loja. Bueno, usted y yo. Bueno, yo creo que estamos luchando. Exactamente. Vea, muchas veces se cree y se confunde que solo la política es el medio. Hay muchos formas. medios. Por ejemplo, ustedes hacen, me parece, un periodismo muy serio y sobre todo hacen esta clase de programas que a la gente sí la ayuda. Es que eso es culturizar. Los medios de comunicación tienen que tener ese contenido y ustedes lo hacen. Gente seria, periodistas que yo los he visto cómo reflexionan y manejan la temática, me parece maravilloso. Por eso periodistas no puede ser cualquiera. Cualquier irresponsable lanzarse o hablar tras un micrófono es un peligro. Ustedes cumplen otro rol. Ustedes ayudan y siempre yo creo que Loja también les reconocerá ese esfuerzo que hacen siempre y cuando lo manejan de esta manera, muy profesional. Perfectamente. Un gusto haberlo entrevistado. Para mí el gusto. Siempre a las órdenes. Perfectamente. El señor economista Osvaldo Burdeo Castillo estuvo aquí conversando y reflexionando sobre lo que es la vida política del contexto local, nacional e internacional. Gracias a ustedes por su gentil sintonía. Un feliz resto del día. La Alianza Informativa, Diario La Hora, SR Radio, Radio Planeta 106.1 FM. Presentaron Expresión Política con Pablo San Martín Rodríguez. Expresión Política, la mejor ruta de opinión. Una producción de Diario La Hora, SR Radio y Radio Planeta 106.1 FM.